por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, entonces comparto la pantalla para poder ver la presentación de hoy. ¿Me confirman, por favor, cuando la puedan ver? Ya se mira. Ya se mira. Gracias. Bien, entonces hoy nos corresponde hablar o reflexionar y compartir sobre el contexto histórico de América Latina. Es un gran periodo que analizar. Vamos a ver si podemos hacerlo en menos de una hora. Coloco el planeta Tierra medio ocultado así, porque de algún modo quiero hacer referencia a dos cosas. Uno es que en este planeta Tierra estamos todos, pobres y ricos, sanos y enfermos, videntes, no videntes, los que pueden correr y caminar y los que no pueden, los que están en la casa riendo y festejando y los que están en el hospital a punto de morir. Ahí estamos todos, los jóvenes, los viejos, los ancianos, los que acaban de nacer. ¿Quiénes más estamos todos? Los locos, los cuerdos, los que dicen que son taraditos y los que dicen que son inteligentes. Ahí estamos todos, ¿no? Y de algún modo, unos seguimos la luz, tratamos de seguir la luz, y otros no tratamos de seguir la luz. Y hay quienes que por error, ¿no? No siguen la luz, o por ignorancia, o por omisión. Pero hay quienes conscientemente no quieren seguirla y se ensañan por destruir todo aquello que refiere luz. Les encanta vivir en la maldad, en la oscuridad. Esto es un reflejo un poco de lo que vamos a ver. América Latina, ¿ya? Al principio, como ustedes saben, antes de la llegada de los españoles, América Latina pues tiene grandes culturas. Las que más se destacan son las aztecas, las culturas mayas, porque no hay una cultura maya, sino hay varias culturas mayas. De entre ellas, por ejemplo, la que cae a El Salvador, pues son los pipiles, que son descendientes y así, ¿no? Los pocomames, etcétera, y los que van hacia al sur, ¿no? Eso está en entredicho si esto fue como nos enseñaron en estudios sociales, que esto pasó, el hombre pasó por el estrecho de Bering y luego conquistó o se fue por toda América. Está entredicho porque hay un descubrimiento en Argentina donde dicen que posiblemente vinieron de las islas del Pacífico. Así que esto está por verse. Lo que hemos aprendido a veces funciona para un tiempo, pero no para otro tiempo. Las tres grandes culturas que comienzan, aztecas, mayas e incas, hay que esperar 500, 700 años para su desarrollo. Pero eso no significa que hay otras culturas. En el norte hay varias culturas. Podríamos decir a 40, 50 culturas. Igual en el sur. Es decir, no está deshabitado América cuando llega Colón. Hay culturas ya, y muchas, y de buen prestigio, y buen desarrollo técnico, tecnológico, etcétera. ¿Ya? Es decir, había pleno desarrollo, con sus barbaries, con sus guerras, con sus modos propios, como igual estaba pasando en Europa, ¿no? Igual sucede en Europa, igual pasaba en Asia, con China, en Rusia, etcétera. Es decir, los contextos, aunque de algún modo cambian las personas, pero los hechos van dándose iguales. Bueno, con la llegada de la conquista, pues aparece otra figura, la figura del conquistador, ¿ya? Uno le llaman encuentro, depende cómo querrás llamarle, otro es genocidio, le llaman otros, pero bueno, en realidad fue 4 palabras, ¿no? Es encuentro, lógicamente, pero como el que viene, viene a conquistar, el que viene no viene a conocer,
ni a hacer amigos, viene a medir y por eso va a evaluar el terreno. Eso es lo que hacen los conquistadores. Es lo que está haciendo, bueno, todos estos llegan a Cuba, ¿no? Y es donde el primer obispo de Cuba, Antonio de Montesinos, los tiene en una misa en Cuba, a eso de las 5 de la tarde. Antonio de Montesinos les grita a todos los conquistadores y los llama asesinos. Antes de que comience la conquista, ya Antonio Montesinos ya les llama asesinos, ya los reconoce como sicarios, como asesinos. Antonio Montesinos, hay que tomar en cuenta que es el primer mártir de América Latina, porque 2 días después que los saca de la iglesia, porque eso fue histórico, los sacó de la iglesia y les tiró las puertas de la iglesia atrás, ¿no? Tras la salida del último conquistador. Ellos vienen a evaluar y por tanto hacen la conquista y generan el sometimiento. Cuando alguien visita una gran basílica, donde sea, Guatemala, Honduras, México, donde quiera que vaya, y se encuentra con una gran basílica, tiene que tener certeza que abajo, en los cimientos de esa basílica, está un cementerio indígena o está un altar indígena. Es decir, ese es el concepto. Así vinieron y así lo hicieron. ¿Cómo se hace la religión? Pues la religión de algún modo participa. Acuérdense que es un acuerdo que el Papa concede al rey de España, con lo que llamamos el patronato regio, el patronato real o el patronazgo, como quieran llamarlo. A partir de esa bula, el Papa, que no tiene la organización ni las personas para evangelizar este nuevo territorio, entonces, ¿qué va a hacer? Le concede los plenos derechos al rey de España. El rey de España va a hacer lo que quiere, en el modo como quiere, ¿no? Y va a evangelizar como a él se le ocurre, ¿no? Y la mejor forma de ocurrencia, pues lógicamente es la imposición, ¿ya? Aprovechando, voy a colocar en el chat para todos un documento que tienen que buscarlo. No es tarea tampoco, ¿no? El requerimiento. El requerimiento lo consiguen fácil en Google, ¿no? Ustedes digitan qué consiste el requerimiento. Pues el requerimiento es lo que se leían a los indígenas tras su eventual bautismo o imposición de la religión. Si ustedes leen con calma el requerimiento, inmediatamente creo que se asustarán la manera como llega la religión a América. Una manera cruel, ¿no? Mordaz, impositiva, ¿no? Atajo de golpe, ¿ah? De crueldades, de tortura, de asesinato, de genocidio. Hay palabras fuertes donde dice, si ustedes son obedientes, ¿no? El rey de España y todos sus súbditos e hijos, los vamos a tener como nuestros hijos. Y los vamos a querer y los vamos a educar. Y, bonito. Pero si ustedes no lo hacen, ahí viene la propuesta, el requerimiento. Les vamos a hacer la guerra por todas partes. Es fantástica la manera como se va a bautizar a una persona en esos momentos, en esos tiempos históricos. Eso de entrada, claro, va a provocar resentimiento, va a provocar una herida histórica que hasta la fecha no sana. No sana porque nuestros pueblos, digo, la política, ¿no? Inclusive la religión, no está dando de sí el respeto, el perdón, el cuidado, el amor hacia los indígenas. Más bien parece ser que con el documento de Santo Domingo creemos que ya quedó saldada la deuda. De que la deuda no se consigue con escribir un libro, ¿ya? Aunque sea muy buen libro, pero una deuda no se consigue tampoco con pedir perdón de boca, ¿no? Hay una deuda aquí, y grave, y seria. Peor aún, esperar o creer, digo, pensar que existirán religiosos o religiosas que todavía ven con malos ojos a los indígenas. Eso sería el caos,
después de más de 500 años, esperar eso, el repudio, la vergüenza, el no querer dialogar con un indígena. O sea, esto es un poco de lo que estamos hablando al inicio del proceso de la conquista. Claro, después viene el proceso de la colonia, ¿no? Y para eso es importante entender qué es eso de la idea que está detrás del conquistador. Entonces, aquí está un escrito de un libro que se llama Ética y Moral, la búsqueda de los fundamentos, de Leonardo Boff, es un franciscano, bueno, era franciscano, oye, de corazón, creo que es más franciscano ahora, ¿ya? Porque hay que ser doblemente franciscano, aquel que se retira de la orden y sigue siendo de la orden. O sea, ama el espíritu franciscano. Entonces, Leonardo Boff escribe un pedacito que quisiera que alguna hermana o hermano lo leyese con calma. Dice, se procura conquistar en la tierra entera los océanos, las montañas más inaccesibles y los rincones más inhóspitos, conquistar pueblos y dilatar la fe y los imperios. Seguramente este era el sueño de los conquistadores, Hernán Cortés, Napoleón, Hitler, entre otros. Te voy a Pero interrumpir no y después, basta. permítame, le interrumpo y luego me ayudas siempre con la lectura. Es decir, Bye, a ver, bye. esto es conquistar todo, lo más inhóspito, conquistar pueblos, conquistar la fe, o mejor dicho, destruir la fe, porque la única fe es la fe del conquistador. Dios solo habla a través de la fe del conquistador. Conquistar los imperios, cuales sean. Este es el sueño, ¿no? Este es el sueño de todo loco, perdón, todo conquistador. Hernán Cortés, Napoleón, Hitler, ¿ah? Los presidentes de las potencias mundiales también. Estos son los sueños, ¿no? Los sueños, conquistar más y más y más. Adelante, hermana María. Con gusto. Pero no basta. Hay que conquistar los espacios extraterrestres y llegar a las estrellas. Pero tampoco no basta. Conquistar los secretos de la vida y manipular los genes. Conquistar los mercados y las tasas de crecimiento. Conquistar más clientes y consumidores, conscientes o inconscientes. Conquistar el poder del Estado y otros poderes como el religioso, el profético y el político. Conquistar los ángeles y los demonios que habitan entre nosotros. Conquistar el corazón de la persona amada como con medios utilitaristas. Conquistar la bendición de Dios y su salvación, hasta el colmo de querer engañarlo. En una palabra, todo lo que existe materialmente en el universo es objeto de conquista y por consiguiente es inalcanzable, porque la pregunta que nunca termina es, ¿qué conquistaremos hoy? Leonardo Boff, Ética y Moral, la búsqueda de los fundamentos, editorial Salterri, página 12 y 13. Gracias, gracias. Entonces, es todo, ¿no? Hay un límite para el que quiere acaparar todo, no hay límite. Hay límite para aquel que envidia, no tiene límite. No hay límite. Y no es Satanás, no, es que no hay límite, es una persona humana. Pero convida a otras personas humanas con poder para que hagan todas estas cosas. No es que sea mala la ciencia, cuidado con llamar mala la ciencia. La ciencia es un don de Dios. Si no, entonces digamos que Duns Scoto y los demás franciscanos pues son personas malévolas porque ellos fueron científicos, ¿ya? Son cosas que no los pudieron aceptar en su tiempo. Pero bueno, conquistar los secretos de la vida, los genes, los mercados, las tasas de crecimiento. Y esto que estamos viendo, el petróleo. Ya vamos a hablar un poco de eso.
conquistar más clientes, consumidores, conscientes o inconscientes, ¿ya? Conquistar el poder del Estado, los poderes de lo religioso. Se calla con lo religioso, porque a veces lo religioso no tiene el testimonio limpio y puro y profético. Por eso se le calla, se le pone una demanda, se le pone un juicio y se calla lo profético y se compra lo político. Se conquistan los ángeles, los demonios, todo. Se conquista Satanás si querés posible, ¿ya? Conquistar el corazón de las personas amadas con medios utilitaristas, donde se ha visto ahora que tiene que ver nada el amor profundo entre personas. Ahora es simplemente la conveniencia. Conquistar la bendición de Dios y su salvación. Bueno, eso es pretender hacerlo, porque eso ahí sí no se puede conquistar. La salvación no se conquista, ni la bendición de Dios, ¿no? Hasta el colmo de querer engañar al propio Dios. Bueno, en una palabra, todo lo que existe materialmente en el universo es objeto de conquista. Esto es el conquistador. Y no es Hernán Cortés, ¿no? Pedro de Alvarado, ¿no? Núñez Dávila y todo lo que conocemos en el sur, ¿no? No son esos. Esos ya pasaron. Hoy se llaman nuevos nombres. Tienen nuevos rostros, pero son los mismos métodos. A esto nos enfrentamos en América Latina, en el mundo. ¿Cómo lo analiza Enrique Dussel? ¿No? Dussel es un filósofo, también pues tiene estudios de teología, ¿no? Dussel es quizás que uno de los vivos, ya está casi muriendo el pobre, pero pues unas personas vivas más claras de la historia de América Latina. Entonces Dussel hace en este esquema, bueno, este esquema es mío, si yo trato de interpretar lo que dice Dussel, el cristianismo por un lado y la civilización occidental por otro lado. ¿A qué le llamamos civilización occidental? Todo lo que es Europa, la parte norte de África, hacia la izquierda, toda América, todo eso es occidental, ¿ya? África hacia abajo ya no es occidental, sino africano, y luego es oriental, donde está la parte de la guerra con Rusia y Ucrania, eso es oriente, ya es otro, o el Medio Oriente u Oriente. Entonces, pensamos de una manera distinta, los occidentales de los orientales, de los africanos y de los asiáticos, etcétera. ¿Ya? ¿Qué dice Dussel? Cuando evaluamos qué es lo que busca la sociedad occidental, pues tratar de construir una estructura económica capitalista que someta a las clases pobres. Al mismo tiempo, crear una democracia donde los burgueses, digo, los ricos, son los que tienen el control político y económico. Y por tanto, ellos crean las leyes a conveniencia de los mismos intereses de las clases, ¿no? Y de ahí configuran la organización política. De ahí se desmiembran las cuestiones de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, etcétera. Si estamos claros que el sistema no produce desarrollo para los pobres, por tanto, todos estos programas, políticas de gobierno, de salud, educación, vivienda, todo esto es a medias tintas. Simplemente es un barniz, ¿no? Cuando crees que tu casa está por caerse, pero simplemente lo que haces es no fingir que no está cayendo y la pintas. Eso es todo. Es lo que hacen nuestras políticas de América Latina. Y al mismo tiempo la sociedad occidental construye una libertad individual. Ojo, que hasta eso hemos caído en la religión. ¿No? Hemos construido un Dios a nuestro antojo, ¿ya? Y queremos convertirnos a nuestro modo de convertirnos. Y queremos vivir nuestro cristianismo a nuestro modo conveniente de vivir el cristianismo. Peor aún, hemos construido a un Dios fantástico que me asolapa todas las tonterías y locuras que hago. En esa construcción estamos. Basta ver en una misa domingo de un acto de gobierno, qué sé yo, donde llegan todos los funcionarios y todos comulgan. Todos comulgan. No queda nadie sin comulgar. O sea, desde ese fundamento de libertad individual
creemos que las cosas se hacen así, ¿ya? Conveniente a mi forma de pensar, totalmente contradictorio con el Dios real, con el Dios verdadero. El Dios verdadero no configura su vida ni su proyecto a tu antojo, ¿no? Ni siquiera el antojo de toda la humanidad. El Dios verdadero está por encima de todo eso, ¿ya? El Dios verdadero no se enoja como crees que se enoja, ¿no? Ni se irrita por las cosas que haces. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, que lo tenés que leer para entender la secuencia y entender todo el propósito. Pero el verdadero Dios no está por ahí. Pero ¿qué problema hay? El problema es que el cristianismo, dice Dussel, ha hecho lo mismo. En el periodo de la colonia se ha aliado con el poder para cristianizar y evangelizar a nuestros pueblos. ¿Ya? Ha estructurado una economía, ha participado de la riqueza, se ha acomodado en esa forma de vivir. ¿Ya? Es el mismo esquema, porque cualquiera podría decir, bueno, este profesor ya comienza a hablar de cosas políticas y económicas. No, es el mismo esquema de Francisco, que a esta época de la formación, pues creo que ya entendemos. Es el mismo esquema de Francisco. Hay una iglesia que se alía con el poder, está con el poder, más bien la iglesia es el poder en tiempo de Francisco. Él va por otro rumbo. Pero en América Latina así se ha dado, con las excepciones, lógicamente, que sí se han dado. Los mártires, ¿no? Los proyectos de iglesia de muchos lugares de América Latina, ¿ya? Que son altamente valorados, pero no son la mayoría, es lo que queremos decir. El cristianismo se ha aliado con la democracia burguesa, ya no critica, ni ha criticado y critica poco, y los que critican los asesinan. En El Salvador tenemos Monseñor Romero para decir figuras que son universales, pues, ¿ya? Se acaban de beatificar 2 mártires. Pues sí, los que hablan y se ponen en serio contra el sistema, eso es lo que les corresponde, la muerte, ¿ya? Pues están con la democracia burguesa, participan de la comodidad y organizan inclusive sus escuelas, sus universidades de religiones, de religiosas, ¿no? Religiosos, religiosas, ¿ya? Configurados a la estructura económica, ¿ya? Y el cristianismo también hace esa figura que te vas a salvar individualmente, ¿ya? Y ahí está un dilema que hay que trabajarlo mejor, no solo a nivel intelectual, sino a nivel personal. Hemos creído casi toda la historia que yo me voy a salvar con los méritos propios. Ni siquiera has leído la carta a los romanos, cuando dice Pablo que de nada nos sirve todo lo que hagamos. Ah, yo soy fantástico porque yo hablo de la palabra. Yo soy fantástico porque cargo el Santísimo. Yo soy fantástico porque hago y estoy de la mano del sacerdote. Yo soy fantástico pues soy chero del obispo. Ah, yo soy fantástico porque me llamó el Papa. ¿Ah? Y así podemos sacar miles y miles de cosas buenas y santas, entre comillas, de las cuales hacemos. Ninguna de todas esas, dice Pablo en la carta a los romanos, debe ser mérito para poder salvarnos. La salvación es un regalo que Dios nos da. Y como seres humanos nos permitimos que simplemente ser humildes, humildes trabajadores, pero en serio, y trabajadores con conciencia, y trabajadores con honestidad, no con dobles tintas, ¿no? Porque entonces somos trabajadores que nos dan por paga las cosas. Lo que está en la hermosa comparación del buen pastor. El pastor que abandona las ovejas, dice Jesús, es porque es asalariado, ¿ya? Está ahí por conveniencia, no está ahí por convicción. Lastimosamente, esto ha sido la configuración en América Latina, tanto de la civilización occidental, de los que tienen el paradigma del poder, pero también la iglesia se ha permitido transitar y vivir de esta manera de poder también. Y cuando la iglesia quiere ser profética, que lo ha hecho
en ciertos aspectos, en ciertos lugares específicos, con ciertas personas específicas, pues son los mártires que celebramos. Y que lastimosamente no nos mueven más que celebrar, ¿ya? Pero no nos mueve más allá. ¿Qué pasa con el marxismo? Que es la parte que está aquí abajo, ¿no? ¿Qué pasa? Dice Dussel. El marxismo, que creían que el cristianismo era marxista y que los que habían introducido desarrollo, proyectos, derechos humanos, profetismo en América Latina, creían que eran marxistas. Totalmente equivocados, ¿ya? El cristianismo jamás ha sido marxista. Pero lastimosamente sí se puede hablar de esta forma. El cristianismo en América Latina sí ha sido la mayor parte capitalista y ha disfrutado el capitalismo. Cuando uno revisa entonces el Vaticano II y recuerda las palabras de la Lumen Gentium, la iglesia no debe estar al lado del poder, ni de ningún partido político y de ninguna ideología política. La iglesia debe ser libre para proponer su pensamiento, ¿ya? Y la verdad de Cristo a todas las personas, en todos los lugares, en cualquier momento. Esto es el propósito, ¿no? Del esquema que hace Dussel, que es fuerte, la verdad es fuerte. Dussel es muy fuerte, muy crítico, pero mucho de verdad hay ahí, ¿ya? Mucho de verdad hay ahí, pero hay que aterrizar más. Bueno, vamos. Leamos un texto, otra hermana o hermano que me ayude con leer este texto. Voy a quitar aquí para que puedan leer. Perdón, ya me pasé. Quiero quitar esto para casito. Aquí está. A ver, alguien que me ayude, por favor. Lo voy a leer. Como por otra parte, la Iglesia en virtud de su misión y naturaleza no está ligada a ninguna forma particular de civilización humana, ni a sistema alguno político, económico y social. La Iglesia, su universalidad, puede constituir un vínculo estrechísimo entre las diferentes naciones y comunidades humanas, con tal que éstas tengan confianza en ella y reconozcan efectivamente su verdadera libertad para cumplir tal misión. Por esto, la Iglesia advierte a sus hijos y también a todos los hombres a que con este familiar espíritu de hijos de Dios superen todas las desavenencias entre naciones y razas y den firmeza interna a las justas asociaciones humanas. Así es. Es decir, a ver, entonces la iglesia, en virtud de su misión, ¿no? No es la misión de los franciscanos, ni de los carmelitas, ni de los jesuitas, ¿no? La iglesia tiene una misión clara, anunciar el evangelio. Ahora, ¿cómo se traduce eso? La Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II nos va a inducir a algunos elementos, ¿no? Primero, no está ligada a ninguna forma particular de civilización, pero lo ha hecho siempre, ¿no? Han patrocinado a la postura blanca de la humanidad, ¿no? Porque ¿de dónde viene nuestra configuración de iglesia? Pues de Europa, ¿no? Entonces van a ver de menos al indígena, van a ver de menos al negro, van a ver de menos al asiático, y etcétera, y etcétera. ¿No lo quieren decir? Sí, pero eso es evidente como se ha visto en la historia de América Latina. Pero eso es lo que trabaja o quiere decir el concilio. El concilio es la mayor verdad de la iglesia en los últimos tiempos. Si alguien dice, a mí me vale el concilio, no quiero vivir eso, pues estás renegando de la propia raíz de la fe de la iglesia. ¿Ya? No simplemente estás renegando del Papa que avaló el concilio, no. Estás renegando la propia iglesia. Más te valdría mejor decir, me retiro. Yo me hago rosacruce, yo me hago gnóstico, ¿va? Me hago cualquier otra cosa, pero no, ¿cómo es que sos cristiano católico
y desestimas el concilio. Ahí está la pregunta. Ninguna civilización humana sigue la iglesia, pero al mismo tiempo las ama a todas, las respeta a todas. ¿Cuánta madurez necesitamos? ¿No? ¿Cuánta ternura necesitamos para amar a todos los seres humanos? Ni a un sistema político. No somos ni marxistas, ni socialistas, ni comunistas, ni capitalistas, ni neoliberales. No somos todo eso. Lastimosamente muchos son de eso, pero no deberíamos ser eso. No somos sistemas económicos, ¿ya? Que hay personas que están tan entusiasmadas y ¿qué? Tan entusiastas, ¿no? Por conseguir más pisto para que la obra y aquí esto y lo otro, que una emoción con el pisto. O sea, parece ser que son más comerciantes, pero no religiosos, no religiosas, ¿no? Cuando hablo de religiosa, no me sientan mal las hermanas porque creen que estoy hablando de ustedes. No, estoy hablando en términos amplios, la persona religiosa, ¿no? No la persona que ha consagrado su vida a un instituto religioso, ¿ya? Ni a un sistema social. Eso significa ni a ninguna clase social. La iglesia no está amparada a una clase social. Yo estoy con los ricos, ¿va? Estoy con la clase media y estoy con los pobres y malditos los ricos y afuera. A ver, ¿qué pasó? La iglesia está con todos. Francisco estaba con todos. Francisco no quería matar al Papa. Francisco no quería matar al ¿cómo se llama? Al alcalde, ¿no? Al Povenza, que se llama en el tiempo de Francisco, el alcalde. Francisco no quiere asesinar a nadie. Francisco quiere incluirlos a todos a un proyecto. ¿Qué es lo que quiere decir el concilio? O sea, que hay que esperar, ¿qué? Casi 800 años para que el concilio entienda lo que entendió Francisco hace 800 años. Por esta universalidad. ¿De qué universalidad? Esta universalidad. Somos universales porque amamos todo, entendemos todo, compartimos la vida con todo. No separamos nada, ¿ya? Puede constituirnos, dirá el concilio, en vínculo estrechísimo entre diferentes naciones, porque como no tenemos selectivos, ni niños bonitos, ¿va? Etcétera, entonces podemos entrar a dialogar con todos, con diversas naciones, comunidades, ¿no? Con tal que éstas, ¿no? Tengan confianza en ella, en la iglesia, ¿no? Y reconozcan efectivamente su verdadera libertad para cumplir tal misión. Pero eso requiere honestidad de parte de la iglesia, requiere haber convertido y sentirse convertida. Hay un parámetro, ¿no? De Teilhard de Chardin, es un teólogo francés allá por los años 60 del siglo XX. Una cosa es convertirse y otra cosa es sentirse convertido. El que se siente convertido se siente amante de todo, se siente feliz, no se siente amargado, ¿no? El que solo apenas ha comenzado el proceso y finge el proceso, todo le amarga, todo es, todo es así, ¿no? O sea, la cosa no puede ser de esa manera. Por esto, la iglesia advierte a sus hijos y también a todos los hombres a que con este familiar espíritu de hijos de Dios superen todas las desavenencias entre naciones y razas. Aquí voy a hablar algo propiamente y serio. ¿Quién detuvo la Tercera Guerra Mundial en 1962? Y creo que ustedes no saben el dato, ¿ya? Quien detuvo la Tercera Guerra Mundial en el 62, que decían que habían misiles en Cuba, ¿no? En tiempo del presidente John F. Kennedy, ¿no? En el tiempo del presidente Kennedy. Entonces Kennedy dice que tienen misiles, ¿no? Nucleares en Cuba. Rusia, al ver la semejante falsedad, entonces, bueno, quieren misiles, entonces les va a mandar misiles. Y viene un barco con misiles al aire libre para que tomen fotografía todo el planeta, ya que voy a poner misiles en Cuba. ¿Quién detuvo a través de diálogo, de conversación, de paciencia,
de entrar a la conciencia de estos dos locos que se llaman presidentes. ¿Quién? Juan 23. ¿No? Podemos decir ahora, ¿quién está peleando ahorita porque las dos partes estén detrás? Se llama el Papa Francisco. Esto es ser iglesia. Esto es buscar las desavenencias entre naciones y razas. Pero lo podés hacer porque no sos aliado de nadie. No sos chero de aquel y enemigo del otro. Tenemos que aprender a ser amigos de todos, pero justos en la medida de la justicia evangélica y con la verdad, ¿no? Entonces tendremos el derecho preciso para estar en estos debates y ser convocados en estos debates. Gracias a Dios tenemos este tipo de papa. No sé qué hubiera pasado si hubiéramos estado todavía con Benedicto, con el respeto del Señor, porque que no me esté oyendo mal, ¿ya? No sé qué hubiera pasado. Dios sabe cómo lleva los propósitos, ¿no? De algún modo. Y firmes interna a las justas asociaciones humanas. Todo organización que pide justicia, y esta justicia, ¿no? Es por el bien común, debe estar la iglesia ahí apoyando. Por eso es que a algunas personas les sabe mal. Creen que ir a apoyar una marcha, una causa justa, es algo como que da alergia. ¿Ah? Suena a comunismo. No suena a comunismo. No has leído el Concilio Vaticano II y no lo has leído bien. Hay que aprender a leer bien los textos y analizar los textos. ¿Qué más? A ver, alguien que tenga en la mano Mateo 20, 25, 27, por favor, que lo lea. El que lo tenga en la mano más rápido, que lo lea. Por favorcito. Voy a bajar la cámara para acá. Ya. 25, 27. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el de ustedes que quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está. El propósito de la estructura de Jesús, según como lo sueña Jesús, es no tener una estructura. Hay que comenzar a desestructurar. No significa que vamos a tirar del trono al pobre papa y lo vamos a llevar al barriada más fea posible. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del cerebro, del corazón. El corazón y el cerebro debe estar desestructurado, totalmente desestructurado, listo para servir y muy poco para que me sirvan. ¿Va? Listo para dar la vida y muy poco para protegerla, especialmente cuando es algo justo. No por cualquier cosa, no voy a dar la vida, ¿no? Hay que comenzar a desestructurar la iglesia misma. ¿Y qué implica? Yo hago esa gran pregunta. ¿Qué es lo que dificulta o impide que muchos cristianos, sean estos laicos, sacerdotes, obispos, puedan optar libremente por los grandes compromisos estratégicos que los signos de los tiempos exigen en América Latina y en el mundo? Construir el reino de Dios. ¿Qué es lo que impide? Miles de cosas. Tu misma humanidad, tus mismos traumas, tus mismos caprichos, tus mismos problemas internos. Y luego viene la misma institución misma donde estás. Luego vienen los mismos criterios fantásticos que te impiden no salir a nada y no hacer nada, ¿no? ¿Qué impide? ¿Qué impide leer los signos de los tiempos y ser justo y pues coherente lo que diga los signos de los tiempos? Que es lo mismo que diga la voluntad de Dios, que pide Dios. ¿Cuántas veces nos sinceramos y nos reunimos para buscar esto? ¿Qué es lo que nos está pidiendo hoy Dios en nuestra institución, en nuestro grupo, en nuestro lugar de trabajo? ¿Qué nos está pidiendo? Pocas veces nos detenemos.
Creemos que lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo es lo mejor. ¿Ya? Pues no ha venido el Señor a que le sirvan, sino a ser servido. Perdón, a servir, ¿no? Cuando una iglesia asume el papel de los que dominan o se alía con ellos, comienza el equívoco. Aquí comienza el problema. Cuando nos unimos con aquellos que oprimen, dominan, pisotean, ¿no? Las grandes etapas de América Latina, sin detenerme mucho porque creo que ya hablé mucho y necesito que conversemos de algún modo. Vamos a buscar y poner la cámara por aquí quizás. Las grandes etapas de América Latina. Bueno, la primera etapa es la colonización. La imagen es fuerte, ¿no? El conquistador está agarrando la pluma con tinta de sangre para escribir su historia. Pero esa es una imagen que ha sido así, fuerte, pero así fuerte es la realidad de América Latina. Las características, la iglesia trae el esquema medieval, con sus excepciones que hemos visto, ¿no? Participa del poder colonial, excepto los misioneros en zonas indígenas. Hay un miedo, aporofobia, un miedo ¿a quién? Un miedo al pobre, un miedo al indígena, y este es invento mío, yo no sé cuál es el vocablo correcto, indigenofobia, ¿no? Es decir, un miedo al toparte con los indígenas, ¿ah? Que no sabes qué hacer. Pues primero tenés que entender que el indígena es mucho más intelectual y mucho superior en capacidad intelectual que vos, porque el indígena nació con un dialecto propio y con varios dialectos propios, ¿ya? Y se ha forzado a aprender el español. Y luego le decís que vaya a estudiar, porque crees que es un taradito, ¿ah? Porque lo ves pequeño y con ciertas facciones. Entonces lo obligás que estudie inglés, que estudie italiano, que estudie otra cosa. Bueno, ¿cuántos idiomas termina aprendiendo en su vida cualquier indígena de América Latina? Pues fácilmente de 3 a 4. Y el que le va bien, 7, 8. ¿Ya? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de tenerse con los pobres? De amarlos, ¿no? Aunque no tengas el dinero para solucionar su problema, pero por lo menos ser amigo. ¿Ya? ¿Cuál es el miedo de eso? ¿Cuál es el miedo de ir con las zonas indígenas? ¿No? Que es lo mismo decir cuando, por ejemplo, bueno, yo fui franciscano, ¿no? Y era fuerte cuando alguien le decía, mira, vos te vas a ir al quiché. Y la pregunta que hacíamos entre todos, ¿y vos qué hiciste? ¿Ah? ¿Qué error cometiste? La regaste. ¿Ah? Ir al quiché no es visto como, wow, hay que ir a misionar y entregar el corazón, ¿no? Ir al quiché era visto como castigo. ¿Ya? Indigenofobia, aporofobia. Esto desencadena ideologías de sometimiento y exclusión. Luego viene el sistema feudal y capitalista. Algunos dicen que no hay sistema capitalista en América Latina al principio de la colonia. ¿Cómo no? Porque hay concentración de riqueza. Aunque no aparece la obra de Smith, ¿no? Como cuando llamamos así formalmente capitalismo. Pero sí ya está el concepto de concentración de la riqueza. A pesar de la mezcla de sangre, hay una fuerte separación de clases. El éxito de la conquista es organizar la vida desde los intereses de la monarquía y los criollos. Todo intento de sublevación es aplastado militarmente. Las etapas, otra etapa es la independencia, cada quien en sus países, ¿ya? Pero creo que estas características pues funcionan para todos nuestros países. La ideologización, que es un derecho de los pueblos, pero el pueblo no participa, ¿ya? En este proceso de independencia, el pueblo no participa. Aquí les pongo el mapa del Salvador. Vamos a ver si puedo acercarlo. Hay un fulano, un alemán, que lo contrata al gobierno de El Salvador en 1859, para que tengan en cuenta, supuestamente la independencia fue en 1821, que es un relajo contarles porque ni siquiera el dato histórico tenemos claro. Ya. Pero bueno, en 1859, un tal Maximiliano Sonnenster, ¿no?
fue contratado para que hiciera el mapa. Este mapa que ves acá, El Salvador. Y el hombre es sensato. El hombre hizo lo que hizo y le pagaron por hacer esto. Y esto no creas que está mal hecho. Es correcto. ¿Qué hizo el hombre? Poner las haciendas del Salvador. La independencia lo que produjo es construir las haciendas de Santa Ana, de Sonsonate, de San Salvador, ¿no? Todas estas divisiones políticas que ves son las haciendas de los terratenientes criollos que gracias a la independencia ahora son dueños de semejante terreno, ¿no? Eso es lo que provocó la independencia. Aquí no hay, ni siquiera creo, en ningún país de América Latina existe independencia para el pueblo. Es independencia económica, política, cultural, etcétera, para el criollo. ¿Ya? Hay que saber que hay un hondureño, ¿no? Que se llama José Cecilio del Valle, que es el intelectual, creo yo, de la época más célebre, ¿no? Él está peleando por nosotros, incluido como ser latino, ¿ya? Está peleando por nosotros en las Cortes de Cádiz, debatiendo el tema de independencia en España, no sublevándonos y haciendo micos y pericos como los criollos. Él está peleando allá en las Cortes de Cádiz y enfrentando toda la tiranía del hermano de Napoleón, ¿no? Que ha conquistado en ese tiempo España. ¿Qué dice Cecilio del Valle? La propuesta de Cecilio del Valle es convertirnos en ciudadanos españoles con plenos derechos, ¿no? Políticos, económicos, culturales, como cualquier español. Y ya estaba ganando, ¿no? Ya estaba ganando la propuesta. No sé si la historia hubiera sido distinta o no, pero es otra propuesta. Y eso es lo interesante, porque la propuesta que vimos en la historia es la total acaparamiento de la tierra y la destrucción total del indígena, ¿no? Y ser visto el colono, el pobre, como esclavo de su tierra. Pero luego vino toda la comitiva, ¿no? De América y dijeron queremos independencia. Perfecto. ¿A quién le conviene mejor a España dejarlos sueltos, libres y solos, que tenerlos como ciudadanos españoles? Pero eso es otra historia. Bueno, la iglesia participa en los procesos de independencia por conveniencia de poderes. Creo que en muchos de los países de América Latina participan sacerdotes. En el caso salvadoreño, hasta se autoproclama obispo Matías Delgado, ¿no? Para participar en este proceso de independencia. Se distribuye la tierra entre los líderes, como siempre pasa, los próceres o los padres de la patria, según como le digas en cada país de América Latina, pero en mi lenguaje se llaman ladrones, ¿ya? Sí, y ladrón de alta alcurnia, ¿va? Y de tamaño, de población y de territorio, ¿ya? Es mega ladrón, como dicen los jóvenes ahora, ¿va? La palabra mega que usan. El pueblo no tiene identidad, porque no hay un proyecto común que surja del mismo pueblo. Esa frase que aquí en El Salvador se canta, ¿no? A algunos les cae mal el canto, dice, cuando el pobre crea en el pobre. Cuando el pobre crea en el pobre, entonces habrá un proyecto común. Porque no es creer en el presidente, ni en el líder de turno. Es que nos creamos entre hermanos para construir un proyecto común. En muchos países ha existido expropiación de tierras a los indígenas. En El Salvador sucede en 1879. ¿Ya? El presidente Saldívar le quita las tierras, las mejores tierras, que después se van a convertir en cultivo de café. Pues eso es un poco la historia. El militarismo, ¿no? En El Salvador, que creo que hasta nos da coraje todavía repetir estas cosas, pero así es la historia. Es el final del Imperio Español, es el comienzo de todo el proceso de independencia y de los gobiernos liberales que van a introducir varios cambios. ¿Ya? Hay que entender que también la militarización en América Latina responde a los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Pues claro,
Porque ¿quiénes son los que vuelven violentos a los militares de América Latina? Los intereses de Estados Unidos. ¿Ya? El estamento militar también quiere participar de la riqueza. Termina sirviendo a los oligarcas nacionales o internacionales. Usan la violencia estatal y esta se convierte en el modo como se suprimen los derechos humanos, bajo el pretexto del Estado de Derecho. Luego, bajo el fantasma del comunismo, ¿no? Para que no llegue a llegar el comunismo al país tal, entonces vamos a reprimir a todo aquel que hable de cosas contra el gobierno. Hasta se construyen leyes. Cada quien sabe qué tipo de leyes se construyeron en su tiempo. Aquí se construyó una ley de la garantía del orden constitucional, ¿ya? Y la prevalencia de la institución democrática. Y con esa ley se le daba la facultad al militar para asesinar en la calle. Él era el dueño y señor, el juez de la vida y la muerte de las personas. Las guerras mundiales, las revoluciones, el negocio de la guerra, ¿ya? Todas estas cosas van pasando, se van sucediendo en este periodo. Los prototipos culturales de orden y disciplina, que lastimosamente todavía hay gente que cree que vergueando al bicho y puteando y así se hacen las cosas y así se ordena y se disciplina las personas. Me atrevería a decir que todavía hay gente en las congregaciones religiosas que creen que por el grito y la prepotencia pues van a mejorar los que van comenzando en la vida religiosa. No sé si eso sea conveniente o no. Cada quien revise, ¿va?, cómo funciona en sus lugares, ¿no? Intentos de industrialización, pero no cuajan. Simple fue una moda del 50 al 60. En América del Sur perduró un poco más. En América Central se acabó en los años 80. ¿Ya? Y volvimos a ser como en la Edad Media, dependientes de cuestiones agrícolas, pero no industrializados en América Central, con ciertas disparidades entre Costa Rica, un poco Guatemala. ¿Qué más? El auge de los movimientos populares y eclesiales. Hay que respetar estos movimientos porque son justos de algún modo, que luego se vuelven violentos y luego se vuelven revoluciones. Pues sí, pero es que no hubiese revolución, no hubiera pueblo violento, ¿no? Si no existiese, si existiese el respeto a los derechos humanos, a la organización, al trabajo digno, etcétera, etcétera, etcétera. Existiesen los derechos básicos de una persona, entonces no hubiese todo este tipo de expresiones violentas populares. Hay una apertura de la iglesia gracias al Espíritu, que muchas veces uno dice, gracias a Dios, dice, gracias a Jesús. No se te ocurre que también tenés que decir gracias al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, gracias a Él, que ha posibilitado que la iglesia haya hecho un concilio Vaticano II. Y que gracias al Espíritu de Dios haya permitido que los obispos de Medellín hayan escrito uno de los mejores textos en toda la historia de la iglesia. Medellín es lo mejor que se ha escrito. Te puedo decir, de hace 1800 años de la historia de la iglesia. Es lo mejor. Está la línea clara por donde debe ir la iglesia. No en América Latina, en el mundo. En el mundo donde hay oprimidos, aquí es la clave, Medellín. El aporte social de Juan XXIII y Pablo VI son dos papas excepcionales. Y no por gusto la iglesia los ha hecho santos. No creas que por gusto se ha hecho santo a Juan XXIII y Pablo VI. ¿Ya? Y para terminar, aquí voy a mover otra vez la cámara. No deja. Hoy sí. Para terminar, pues otra etapa en la cual estamos viviendo hoy, supuestamente democrática, neoliberal y hegemónica, ¿no?, de la economía, que lo trato en estos elementos. Primero, aparecimiento de las democracias cristianas y populares. Estoy hablando de los años 70, 80 y algunos hasta los 90 llega en América Latina.
¿no? Caso de Uruguay, etcétera. Está la propuesta que surge en los años 80 del neoliberalismo, amparado por el gobierno de Estados Unidos, Ronald Reagan, el gobierno de Inglaterra, Margaret Thatcher, y el gobierno del presidente alemán, Helmut Kohl, de los 80. ¿Ya? Allí se inauguró todo esto que nos tiene atados de pies y manos en las economías nacionales. Todo lo que surja en el internacional nos afecta directamente al campo nacional, porque todo está transnacionalizado. ¿Y eso qué significa? La riqueza no llega ya a las manos del nacional. La riqueza se va a las manos de el que tiene el control monopólico de miles y miles de productos, ¿no? Aquí comienza en los años 80 este ejercicio y luego se convierte en el control y el dominio de todas las cosas que se mueven en este mundo. Las guerras contra el terrorismo en el mundo y el imperio del dólar. Siempre inventamos cualquier otra cosa. ¿Ah? La frase, me acuerdo, la frase de George Bush, padre, cuando hace la guerra con Irak. Hacemos la guerra con Irak, dice, ¿ya? En nombre de la democracia y la libertad de los pueblos. Pues en los nombres de la democracia y la libertad de los pueblos fueron a asesinar y miles y miles y miles de personas en Irak, supuestamente porque tenían bombas, ojivas nucleares, de las cuales jamás se encontraron. Pero justificaron el robo de oro, el robo de diamantes, el robo de petróleo, que todavía lo tienen. ¿Ya? Son las transnacionales estadounidenses las que tienen el petróleo de Irak. La hegemonía transnacional, el monopolio del mercado mundial y la concentración global de la riqueza bajo datos virtuales. Ojo con esto. Se está transformando el dólar, billete constante y moneda en elementos virtuales. Y esto es muy peligroso por miles de factores, narcotráfico, etcétera, pero sobre toda la cosa es que llegará un momento en que quien no tenga datos virtuales, moneda virtual, quedará a la intemperie y quedará pobre y quedará desamparado de este mundo. ¿Y qué tenés que hacer? Lo que tenés que hacer es tener trabajo y acceder a estos requisitos. ¿Ya? Aparece el final de la historia de Francis Fukuyama, es un estadounidense de padres japoneses, por eso se llama Fukuyama, no tiene nada que ver con Japón el pobre, ¿ya? Él cree construir el bestseller, pero fue bestseller en su tiempo, en los años 80, el final de la historia. El capitalismo es el final de la historia. Para eso hay que hacer el juego, ¿va? De la teoría de Hegel, tesis, antítesis y síntesis. Para que me entiendan, una hormiga, dos hormigas se pelean y se descuartizan y se cortan las patas, hasta que una le corta la cabeza. ¡Pah! Entonces surge la hormiga, que es la síntesis de las dos hormigas. Pues así lo configura Carlos Marx. Él dice, capitalismo es la tesis, el comunismo es la antítesis, la lucha entre ellos, perdón, el socialismo es la antítesis, la lucha entre ellos surge el comunismo. Entonces Francis Fukuyama dice, no. Aquí rompemos el concepto de Hegel de la lucha de contrarios y aquí queda la perfección. El capitalismo es el sistema más perfecto de todos los tiempos y no habrá nada que se le parezca. Bueno, esa es la causa del calentamiento global, ¿va? Es la causa de tanta pobreza y la causa de tantos locos tirando veneno y virus por todos lados para tener en jaque mate la economía mundial. Pues sí. Aparece también la breve historia del tiempo de Stephen Hawking, donde pone jaque y mate a la religión, porque la religión, ni todos los teólogos del mundo le han respondido a Hawking, que ya murió, ¿no? Stephen Hawking, para los que no conocen mucho, es un físico, ¿ya? Uno de los mejores físicos de este mundo. Él escribe un bestseller también, ¿no? Es una obra, La breve historia del tiempo. Hawking dice lo siguiente, en lo que nos compete en términos religiosos. Para entender al universo, no necesitamos a Dios. Así.
todo se entiende sin necesidad de recurrir a Dios ni a ningún concepto religioso. Todo se entiende en este mundo, en este universo. ¿Y con eso qué quiere decir Hawking? ¿Para qué entonces necesitamos religión? Si lo que mejor hace, si uno lee la breve historia del tiempo, lo que mejor ha hecho la religión es dividirnos. Y lo que mejor ha hecho la religión es callarse contra la injusticia. Esto es fuerte y es serio. No es para que digamos, ateo, ¿para qué sirve semejantes teorías? No hay que detenerse en leer estas cosas. Al contrario, porque hay que responder a esto. Y es lo que quiere la humanidad de la religión, que responda a esto, que ya deje de callarse y que comience a hablar, que tenga profetismo, que tenga coraje, no violencia, ¿no? Ni arrogancia, ni odio, no, sino verdad. Y para eso hay que prepararse y bien, ¿ya? Pues bueno, si el capitalismo es lo mejor, bueno, la comprobación del calentamiento global es evidente. El aparecimiento de sociedades insensibles frente a los descartados también es evidente. Niños que ven gente atropellada en la calle y lo que mejor hacen es reírse y tomar fotos, ¿ya? Entonces uno puede decir qué tipo de sociedad es la que estamos viviendo y qué tipo de padres somos los que educamos a este tipo de niños, ¿ya? Que ni siquiera tenemos un coloquio para decir separar el juego de la realidad. Ni idea. La gran lección de la guerra de Ucrania. ¿Y por qué digo la gran lección de la guerra de Ucrania? Por lo siguiente. Y al mismo tiempo, el final del imperio de Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque la guerra de Ucrania ha presentado al mundo una cosa que no habíamos tomado en cuenta. ¿El qué? Que Rusia es el que domina la economía del mundo. Es el mayor productor de muchas cosas, de calidad, de petróleo, de harina, de trigo, cosas elementales y fundamentales para la vida, para que se mueva el mundo, ¿no? Lo tiene Rusia. A tal punto de que, bueno, no sé si viste el caso salvadoreño, aquí el presidente dio una cadena y puso una lista de los países que El Salvador podía comerciar. Y entre los países que están en la lista aparecía Rusia. Estados Unidos ha dicho que no debe comerciar con nadie. Perfecto. Con Rusia. No deben comerciar con Rusia. Sí, está bueno. Nadie le ha hecho caso. Nadie le ha hecho caso. ¿Cómo vas a ponerte la soga al cuello de la economía de tu país y matarte, ahogarte? No puede. La gran lección que nos ha dado en esta coyuntura es que el presidente de Estados Unidos se ha ido a hincar al presidente de Venezuela y le ha dicho que por favor le venda petróleo. Vergonzoso, ideológicamente vergonzoso, ¿va? Pero eso nos está diciendo una cosa, el que tiene el control del mundo, de la economía, no es Estados Unidos, ¿no? Sino se llama Rusia. Y no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con la guerra con Ucrania y estoy de acuerdo con los muertos, estoy de acuerdo con la injusticia, no estoy de acuerdo con eso, ¿ya? Pero lo que estoy dando a conocer es que de algún modo estamos mal cuando analizamos las cosas. ¿Qué está haciendo el Papa? Pues les decía, ¿qué está haciendo el Papa? Hay una comitiva del Vaticano juntando al presidente de Ucrania y al presidente de Vladimir Putin, tratando de encontrar solución. ¿Por qué hay solución? ¿Ya? Todo conflicto tiene solución. No debe llegar a la violencia, a la guerra. Bueno, por último, las nuevas tecnologías, energías y modelos de desarrollo. Veremos cosas, ¿no? Como decían los abuelos, veremos cosas, ¿no? Y los que vivan y tengan más juventud que nosotros, que así debe ser, gracias a Dios, porque vivir mucho en este mundo, pues no sé, o te frustras demasiado o te alegras demasiado, pues depende cómo vivas. Pero bueno, hay nuevas tecnologías y va a haber nuevos cambios. Y un poco la imagen que coloco acá es que hay una fuerte teoría científica que está diciendo que la raza humana debe ser modificada. Porque hay muchas cosas de nosotros los humanos
que somos negativos totalmente y deben ser reemplazados por otra forma de procesar la vida. Eso ya huele a feo, pero por ahí va. Nuevas formas de energía, ¿ya? 2029. Ojo con el dato, 2029 vamos a ver el primer reactor de fusión en Francia. Y eso va a dar energía a toda Europa. Así como lo escuchas, energía limpia, potente. ¿Para cuánto? Fácil, para unos 5.000 millones de años. ¿No? Para eso es el reactor. Y no son palabras pequeñas. También es el reactor para disparar a 2 naves espaciales que vayan a los planetas más cercanos. Y no va a ir ningún ser humano, va a ir un robot de última generación y espermatozoides y óvulos humanos, ¿ah? Criogenizados, congelados, ¿no? Y van a ser disparados a la mitad de la velocidad de la luz. Para que dentro de 40 años, el más cercano, y el otro dentro de 450 años, llegue y comience a generar vida humana en esos lugares. Porque está con certeza que es igual que nosotros, digo, que nuestro planeta, con vegetación, con agua, con atmósfera, con oxígeno, etcétera. Ya está. ¿Por qué crees que se ha gastado 10.000 millones de dólares para subir un telescopio de última generación que se llama James Webb, ¿no? En la estratosfera terrestre, ¿no? Pero más allá, perdón, en la atmósfera terrestre, para observar el universo? Porque quieren ver estos 2 planetas con certeza. No tenés idea de la capacidad de un telescopio. Apenas, pobremente, ¿va? La Universidad de Don Bosco ha puesto un telescopio que tiene 50 centímetros, así. ¿Ve? Es el grosor del óptico. 50 centímetros, pero con 50 centímetros ves la base de la luna. Ves el granito del polvo de la luna. Con esos 50. Te puedes imaginar un telescopio que se llama James Webb, que tiene la media, 500 metros, el grosor del óptico. Con eso se mete a una galaxia y escudriña cada planeta. Se mete a la atmósfera de un planeta, escudriña la vegetación si es posible. No estamos hablando de cosas pequeñas ni de cualquier cosa. La ciencia tiene una ventaja abismal en la actualidad. ¿Pero para qué? Para otros, no para nosotros. Cuando uno se pone a pensar con seriedad, quieren irse afuera, no quieren arreglar este planeta, se quieren ir afuera. Hay que recordar un poco lo que les presenté acá, ¿no? La lógica del conquistador. Todo debe ser conquistado. Ya conquistamos este planeta, vamos a estos 2. Y si producimos vida inteligente en estos 2, vamos a más. Y vamos a más y vamos a más. ¿No? Bueno, ya me callo y comencemos a dialogar. Como somos poquitos, podemos externar cada quien pregunta o lo que sea. A ver, ¿quién comienza? Adelante. Gracias. A mí me parece muy interesante, digamos, hacer este análisis, ¿no? De la realidad de Latinoamérica. Es una parte de la historia de la iglesia también aquí en Latinoamérica que yo siento y considero que es importante saber, porque como decimos, ¿verdad? Nuestra iglesia tiene sus momentos de sombra, y en esos momentos de sombra también surgieron personas que fueron luz. Usted decía ahí, ¿no? La cuestión de agradecer al Espíritu, porque han sido personas que fueron suscitadas por el Espíritu, ¿no? Para recuperar la esencia. Entonces, yo siento así, digamos, no olvidar que cuando vino la evangelización, como ya lo mencionaba ahí, ¿no? en la forma en que vino, que viene con la cruz y con la espada. Entonces, esta realidad es importante. En los pueblos indígenas, por ejemplo,
cuál fue la consecuencia que vivieron nuestros pueblos indígenas aquí en Guatemala, ¿verdad? Como en otros países de Latinoamérica. Fueron, satanizaron su espiritualidad. Entonces, por ejemplo, aquí en Guatemala hay muchas personas que no son indígenas, inclusive mismas indígenas que han rechazado su propia identidad, porque cuando trajeron la evangelización, voy a decir así entre comillas, aunque trajeron la religión, vamos a decir, satanizaron los ritos y todo. Hubieron, en esto tenemos frailes franciscanos y dominicos de aquel tiempo, que quemaron hasta los códices mayas. Entonces, hay personas que ven el ritual maya, de la espiritualidad maya, como si fuera brujería. Correcto. Entonces hay un rechazo muy grande a esto. Y no es así. En un taller que tuve hace algunos años de franciscanismo, decía el fraile, si supiéramos la riqueza que tenemos los pueblos indígenas, porque tiene mucha similitud con la espiritualidad franciscana, ¿no? Esa conexión con la naturaleza, con la creación, con el cosmos, ¿no? ¿De cuánto podríamos nosotros hacer desde esta espiritualidad también en maya? Y de ahí también, ¿verdad? Cuando hablaba así, ¿cuál es el miedo que tenemos a los indígenas, ¿no? Entonces pienso que es como recuperar, me parece que es lo que se hizo del sínodo de la Amazonía. El Papa también nos invita a esto, a recuperar esta esencia que los pueblos originarios nos pueden dar a la religión, ¿sí? Porque tienen visiones distintas de vivir la fe y la vida, ¿sí? Entonces, y que de hecho me parece también que nos dan propuestas de vida que pueden rescatar nuestro planeta, ¿sí? Como el buen vivir, que tal vez algunos conocemos lo que significa el buen vivir, ¿no? Y no vivir bien, que es distinto, ¿sí? Entonces, sino el buen vivir. Entonces, ¿y cómo podemos vivir, digamos, en esta armonía con todo lo creado? Y esto me parece muy franciscano, ¿no? El hecho de encontrar la armonía con todo lo creado. Entonces, me parece muy, muy bueno que como vida franciscana podamos tener este tipo de formación, porque estamos conectados con una realidad. Ya lo decía, ¿no? Francisco en su tiempo, pues conoció sus realidades, ¿no? Lo que le afectaba a los pobres. ¿Por qué optó por los pobres? ¿No? O sea, porque había un sistema que estaba también oprimiendo a los pobres, ¿no? Había un sistema feudal y ciertamente también, ¿verdad? Él ve cómo la iglesia, en vez de estar al lado de los pobres, la iglesia tiene esa alianza con el poder, que hoy sigue teniendo una parte de la iglesia, creo yo, porque como ya lo decía, ¿verdad? También hay personas que no, pero que digamos, se ha confundido mucho. Y yo veo también de que ha habido una confusión cuando a veces decimos hacer las cosas de Dios, es que estamos haciendo las cosas de Dios. ¿A qué nos referimos con las cosas de Dios? Porque las cosas de Dios a veces pensamos que la misa, que la hora santa, que es todo lo que está encerrado dentro del templo, que yo tampoco digo que sea malo, porque yo soy religiosa, también sé el sentido de la Eucaristía, como Eucaristía, no tanto como culto y ritual, sino encontrar el sentido auténtico de la Eucaristía. Entonces, estas cuestiones yo veo así, a veces confundimos las cosas de Dios con el culto, con la liturgia, ¿sí? Y usted mencionaba algo ahí, ¿verdad? A veces era estar cerca del Padre. Entonces, a veces pareciera que estar cerca del Padre es estar cerca de Dios. Y no tengo nada con los padres, pues tengo amigos padres y que muchos me han acompañado. Pues. Pero bueno, vemos también cómo a veces hay algunos hermanos sacerdotes, ¿sí? Que tienen este abuso de autoridad, claro, ¿sí? Y que han hecho mucho daño a las comunidades, sometiéndolas a seguir calladas, sometiéndolas a que se dejen explotar, o sea, en vez de que la fe, por eso Marx decía eso, ¿no? La religión es opio del pueblo. Entonces, hasta cierto punto a veces nos adormecen, ¿no? Y a mí me gustaba mucho cuando los frailes estuvieron aquí en la parroquia de donde yo soy, cuando un fraile decía, ¿verdad? Los protagonistas de la comunidad de la parroquia son ustedes como comunidad. A mí eso me dio una fuerza increíble porque yo dije, bien, yo soy laica cuando era laica, ¿no? Así cuando no estaba en la congregación.
Y entonces darlo todo, sí, la iglesia como la comunidad que me ayuda a formarme, a crecer en la fe, a vivir mi fe en la comunidad, pero no para quedarme toda la vida dentro de la parroquia o en un movimiento, o una pastoral, sino para que desde ahí podamos responder a la realidad que está afectando nuestras comunidades. Entonces, por eso digo, a veces cómo confundimos esto. Y ver esta historia así nos ayuda a abrir también los ojos, ¿sí? Para saber por dónde está el sentido, porque es que yo digo, una cosa es ser católico y otra es ser cristiano. Una cosa es vivir el cristianismo como religión y otra como una forma de vida. Entonces, porque el cristianismo para mí es una forma de vida, es una propuesta de Jesús, fue un proyecto de Jesús, ¿no? Y que nos invitaba a todo el mundo, o sea, que invitaba así a construir una sociedad distinta, que es el reino de Dios, o sea, hacer acontecer el reino de Dios en la historia. Entonces, yo me quedo así porque a veces de verdad, y cuando lo que decía, ¿verdad? Cuando a veces hay personas que quizás vemos las cosas de otra forma, tenemos mucho conflicto. Y yo digo así, yo también estoy enamorada de Jesús y apasionada por su proyecto. Ahora es fácil, evidentemente que no es fácil y necesito la comunidad para poder hacerlo y que tenemos que trabajar en comunidad. Entonces, pero a mí sí de verdad me ha parecido muy bueno este enfoque, porque como franciscana también siento yo que tenemos mucho. Si encontramos también esta identidad desde Francisco y Clara de Asís que buscaron responder en un momento determinado de la historia, pues también a nosotros no nos corresponde buscar el sentido de la fraternidad, el sentido de la minoridad, de la pobreza. A veces se ha quedado un poquito como romantizado y necesitamos como sacarle como la fuerza a esto, ¿no? ¿Cuánto podríamos aportar a la humanidad como vida franciscana? Por lo menos para mí ya este espacio que se ha abierto más allá de la frontera de El Salvador me ha parecido muy interesante, de verdad. Gracias. Perfecto, gracias, hermana. ¿Alguien más quiere externar alguna idea, inquietud? Yo quisiera compartir mi experiencia aquí en Guatemala. Pues la verdad que ese tema que se ha tocado ahora es fuerte en el sentido personal y en el sentido de misión, porque aquí en Guatemala, en Petén, hay una realidad que realmente a mí me ha cuestionado. Yo soy de cultura indígena, soy de la franciscana misionera de Jesús y pues la verdad que es doloroso quizás ver, y me duele porque ver y sentir que como los indígenas sienten la presencia de Dios, pero sienten como la iglesia misma o quizás la autoridad lo desliga, lo excluye, y siendo así una iglesia de una iglesia pues de Petén, ¿verdad? Más que todo bien indígena, y resulta que para ellos no hay una dedicación más completa. Sí se dice, se deja el espacio, ¿verdad? Pero en realidad no se toma en cuenta. Se lee el evangelio en su lengua, pero en realidad no se está dando, no se ve ni tampoco se siente. Yo he ido y he escuchado algunas veces traducido, ¿verdad? Por el idioma que ellos hablan. Y realmente cuando yo los oigo, los escucho, estoy ahí en estos poquitos días que voy ahorita, pues realmente que es una herida grande a nivel de iglesia y una herida que está viva y que en nosotros también, como quizás personas católicas, cristianas, aún sigue estando vivo eso que usted mencionaba sobre ese de sentido de conquistar, de imponer, de venir y de llegar a algún lugar y querer como imponer a Cristo y no
realmente darles o estar con ellos. Y yo sí me he cuestionado y me ha dolido también esta realidad porque lo vivo yo aquí y como lo digo, ¿verdad? Yo soy indígena y pues cuando veo así, noto algunas veces, bueno, cuántas veces me he topado con personas, ahorita yo me pongo hábito, ¿verdad? Y yo me he topado aquí con unas personas que pues digamos que no son indígenas porque no se ponen el traje, ¿verdad? El traje o no hablan en un idioma propio, natural, pero y cuando me hablan de los indígenas y los gestos, las actitudes, que por qué se comportan así, que por qué hacen esos ritos, que porque ellos no entienden, que porque tantas cosas. Y yo digo, si supieran realmente a quién le están diciendo, porque yo soy de ellos, ¿verdad? Por decirlo así, es mi cultura, soy parte de ellos. Pero, y cabal se siente, y yo me pregunto y me cuestiono la vida cuando estoy delante del Señor, porque yo digo, yo también dejé mi ropa, pero ahora no me conocen, ¿verdad? No me conocen, pero necesito ahora transmitir a Dios desde mi congregación, ¿verdad? Desde lo que yo he optado. Pero me sorprende y me pregunto qué querrá Dios de mí, porque por eso mismo, porque la gente no conoce de dónde soy originaria, ¿va? Por el hábito que me ven. Pero en realidad yo sé y reconozco mi cultura y que sé que me falta muchísimo también para valorarlo, y es que ahora quizás no desde fuera, pero sí desde aprender otra experiencia, otra vivencia y conocer. Ahora yo sé que realmente que tengo algo valioso y que ahora lo que quiero es encontrar como qué hacer, ¿verdad? Mi parte. Y por lo cual yo también invito, ¿verdad? Como cristianos, como seguidores de Cristo, a que realmente reconozcamos que en realidad no hay algo que nos separa, lo único que nos separa es la mentalidad, porque al final todos somos de la misma cultura. El único hecho es de que no hablan un idioma, digamos, como quechí, cachiquel o algún otro que son de aquí de Guate, o pipil, creo que es del Salvador, no estoy bien segura. Entonces, Náhuatl. lo único es esa diferencia, pero al final los que desprecian más como esa cultura indígena son los que realmente si estudiaran su herencia, si estudiaran toda su historia a nivel familiar, llegarían a la conclusión de que todos somos, ¿verdad? Es que realmente es algo, una mentalidad simplemente que es fuerte y dura a la vez, porque yo les comparto esta experiencia que vivo aquí, así que perdón si hablé No hay demasiado. problema, hermana. Gracias por ese testimonio. Lo que estaba hablando, se me estaba ocurriendo una película de Francisco de Asís, de esa primera, que sale un actor que después se hace actor porno, no sé qué, bueno, lo que sea, pero el tipo es el primero, creo, lo primero de los años 80 que hace una película de Francisco de Asís. Y cuando Francisco va al Papa y a pedirle la concesión de la primera regla, ¿no? La regla nobulada que se llama, hay un cardenal ahí medio insiñoso, ¿va? Cizañudo, que le dice al Papa, se acerca a los pobres para traerlos a nosotros. ¿Ah? Ese es un movimiento y ese puede ser una estrategia. Cuando dice la hermana, pues no, todavía, no es que no lo tenga, lo que pasa es que uno tiene que tener certeza para poder dar todo por el todo. Un primer movimiento es llegar al indígena para buscar los propósitos de la iglesia, que terminan siendo los propósitos de interés, pues. ¿Por qué no decirlo claramente? Propósitos humanos, no propósitos divinos ni nada por el estilo. Otro movimiento puede ser, voy a ellos para ser amigo de ellos.
Está bien, es razonable y es entendible y es alabable inclusive, ¿no? Pero también hay otro propósito y creo yo que es el propósito del evangelio. Yo voy a ellos para que ellos descubran quiénes son y cuán grandes son y para que ellos construyan muchas cosas cuando descubran quiénes realmente son. Hacerlos pueblo, hacerlos gente digna, ¿ya? Porque siempre hemos hecho lo mismo. ¿El qué? Llegar a ellos para decirles que yo soy más inteligente y yo les voy a enseñar a ustedes cómo deben vivir, cómo deben tratarse, cómo deben amarse, error. Tú estás haciendo lo mismo que hicieron los misioneros hace tantos siglos. Con buena fe, con buena tada, estás haciendo lo mismo. ¿Qué dice el concilio? Respetar cada cultura, cada pueblo, cada idiosincrasia y desde ahí transformarlos como pueblos independientes, como pueblos dignos, como pueblos capaces de construir su propio desarrollo. ¿Ya? Entonces, por ahí creo que va la entrada. Y el signo. No se sienta mal, eso es normal, ¿ya? Después de ser pueblo y pasar a ser institución, es así. La gente ya no la va a tomar como pueblo. Ya no es pueblo. Ahora le toca a otro movimiento volver a ser pueblo. Siendo religiosa puede volver a ser pueblo, volver a ser sencilla, volver a hablar su idioma, ¿no? No tener pena, hablar su idioma, hacerse su pueblo, ¿ya? Y valorar al pueblo donde está, porque es ahí la riqueza del evangelio. No es que le vamos a cambiar las cosas porque mi esquema es mejor que el de ellos, es que hay que darle dignidad y libertad y herramientas para que ellos construyan su propio destino. No el destino que yo quiero, ni el ideal que yo pretendo, no, el que ellos construyan. Eso es libertad de los pueblos, ¿ya? Y eso es lo que el evangelio pide de cada pueblo, de cada nación. Que Venezuela sea igual que El Salvador, imposible, no se puede, somos muy chiquitos, ¿no? Que seamos igual que Rusia, jamás, es el país más grande, es un continente. Rusia no es un país, es un continente, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? No vamos a cambiar nosotros la historia, es darle herramientas a la historia para que ella misma cambie, ¿ya? Ahí está el juego y creo que la astucia. ¿Eso duele? Claro, la van a criticar y le van a decir miles de cosas. Pero si lo hace con honestidad, con sinceridad de corazón y leyendo asiduamente el evangelio y retirándose a reflexionar en serio lo que va haciendo paso a paso, le aseguro que por la voz escucho que tiene ciertos años, ¿va? Pero no creo que tenga 40 años, ¿ya? Por tanto, le falta. Y que digo que le falta en el sentido, pues sí, hay que trabajar más años y reflexionar más, porque las cosas no llegan de repente, como la lluvia, y que lo moja todo uno. No, las cosas van poco a poco. ¿Ya? En el caminar de varios años, usted podrá decir, por aquí va la cosa. El espíritu no sopla, como dicen los hermanos carismáticos. Espíritu, baja, ahorita, oh, que venga. Olvídate, hijo, eso no existe. ¿Ya? Eso es ficción. El espíritu llega cuando él quiere. Pero uno tiene que estar bueno y propósito y fiel al espíritu para que en algún momento que llegue pueda yo entenderle y entenderle por dónde debo vivir, por dónde debo estar y a quiénes debo seguir, por quiénes debo luchar, ¿ya? Y los demás no los odio, simplemente no lucho por ese proyecto ni por esos propósitos. Es difícil, ¿verdad? Yo no logro, en mi experiencia, yo era institución, ¿va? Fui religioso y ahora soy laico. Yo entiendo ese para abajo. Ahora le toca a usted triple movimiento. Es de pueblo, va a la institución, se va arriba y ahora como institución tiene que ir abajo.
pero eso no lo va a hacer usted sola, sino que debe también conquistar a la congregación, a su comunidad. Ese otro esfuerzo todavía. Que el sueño no sea de la hermana tal, porque entonces se vuelve un proyecto hasta egoísta. Que el sueño sea de la comunidad. Conquiste el corazón de la comunidad, para que la comunidad sienta a los indígenas, realmente logren sentirlos. ¿Ya? Bueno, no sé qué más, ya parece prédica, perdón. Ya. Así que, a ver, ¿quién más quiere externar algo? Las hermanas Clarisa, ¿va? ¿Cuánta reflexión han de tener? Y alguna vez la quisiéramos escuchar, alguna idea, algo que aportar, algo que decirle a la hermana inclusive, ¿no? Que está en zonas de misión. A ver, hermanas Clarisas, adelante. Si no el sábado que llega los votos, ahí les voy a reclamar que no hablan nada. ¿Ya? A ver. Y no van a hablar. ¿Para qué no va a ser igual que los alumnos que cuando les digo, fulano, habla, se retiran, mejor apagan la cámara y se van? A ver. Eso vamos a hacer. No le digo. A ver, ¿alguien más? Para ir cerrando. Aquí desde María Herminda. Adelante. Por lo general, siempre a los indígenas se les ha marginado, de igual manera a los afroamericanos, pero es que también a veces la iglesia ha tenido parte de culpa en ciertas ocasiones, no siempre. Quite la cámara, ellos, hermana como dice usted, María. ellos son inteligentísimos, pues. Vamos de María Herminda, de Honduras. Sí, quite la cámara para darle chance al internet para que se escuche. Apague la cámara. Eso, ahora hable. Sí, está apagada. Sí, le estaba diciendo que aquí en Honduras también se ha dado mucho la marginación a los indígenas y a los afroamericanos. Por lo general, a veces la iglesia ha tenido culpa, no siempre, pero los gobiernos han abusado mucho y han expropiado terrenos, los ríos, ¿verdad? Y cuando gente quiere defenderse, están organizados, entonces Ya se fue. Es que es en la misma pobreza que tenemos, ¿ves? El internet. ¿Y qué vamos a hacer? Gobierno viene y los aniquila. Y a veces la iglesia ni se pronuncie, ¿verdad? Entonces, se escuchó ahí, estuvimos Sí. escuchando, ¿verdad? O Sí. también la alta jerarquía, a veces. Y si uno habla mucho, lo hacen desaparecer. Y estamos, ¿verdad? Que ahorita te han tomados en cuenta. Bueno, es un poco la realidad, ¿no? A veces que toca sufrir, toca entender. Pero creo yo que, bueno, es que Francisco es completo, man. Ya, porque esas sensaciones y esas decisiones que uno toma, entonces, mejor me salgo de iglesia, ¿para qué tanta? ¿No? De Francisco enseña que es cuando más cercano debes de estar, pero para ayudar a la iglesia, a que sea mejor, a que entienda el camino, ¿no? Encuentre nuevamente el camino. No estamos para juzgar, estamos para encontrar caminos y estamos para mejorar nuestra vida y mejorar la vida de los demás.
Para eso estamos hechos. ¿Qué otra razón? ¿Qué otra razón? ¿Qué? La ropa que cargo, la casa donde vivo, el carro, no, todo eso se arruina y cuesta repararlo, ¿ya? Todas esas cosas se arruinan. ¿Va? Igual viene la muerte por último y se acabó, ¿ya? ¿Qué cosas son importantes en este mundo? Lo que logramos hacer, lo que logramos construir. Ahí va. Bueno, ya son las 5:18. Y las hermanas Clarisa, hasta la misa se perdieron, ¿va? Por las 5. No, mentira, ya decir que con las hermanas Clarisa tiene algo. No, vaya, pues gracias por este espacio y pues lastimosamente va el tiempo, mucho hablo, hay poco tiempo para hablar y cuando toca hablar no quieren hablar. Pues bueno, así es la vida, ¿va? Vaya, pues cuídense y nos vemos hasta abril, ¿verdad? Sí, ¿va? Abril, primer sábado de abril y luego nos corremos 2 sábados y al cuarto. ¿Por qué? Porque viene la cuestión de previo a la Semana Santa y lo demás, ¿verdad? Vaya pues, nos vemos. Cuídense mucho. El sábado 2 y el sábado 23. Ahí está, sábado 2 y 23. Gracias. Y 23. Gracias. Muy bien, cuídense. Gracias, David. Pasen buenas tardes. Bien. Pase bien. Gracias, pase bien, feliz fin de Gracias. semana. Muchas gracias. Ajá, se quedaron de últimas porque me van a regañar. Vaya pues, está bueno. Muchas gracias. Pues no me van a regañar. Vaya pues, gracias. Nos vemos el sábado. Primero Dios ahí llegó. A los Y le votos. esperamos, David. Cuídese. Nos Un vemos el gusto. sábado. Gracias.